y amén. Y así como está de pie, mis hermanos, les voy a invitar a que los que tengamos la palabra del Señor, amén, en papel. El día de hoy tuvimos un tema técnico y no se va a poder proyectar, pero si no traes tu palabra en papel, no te preocupes, solamente escucha. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 2, amén. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 10. Si tú traes tu Biblia de papel o digital, me dices un amén cuando lo hayas encontrado, ¿sale? Amén, mis hermanos. Ustedes me dicen, Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén, hermano. Ocupe su lugar, hermano y amigo, gloria a Dios. Van a decir, hermanos, como los niños, ojalá todos los capítulos estuvieran así de cortitos, ¿verdad? Que nos gusta leer los salmos porque están muy breves, pero es un mensaje muy especial, mis hermanos, como recuerdan la última ocasión que estuvimos compartiéndoles una enseñanza. Les comentaba que íbamos a estar tocando una serie de Jonás, amén. Y la ocasión pasada, la semana pasada, estuvimos viendo el tema sobre rechazando el llamado de Dios, amén, o desobedeciendo el llamado de Dios. Y ahí escuchábamos cómo Jonás, Dios le había hablado con voz audible y le había dicho, ¿sabes qué, Jonás? Ocupo que vayas y anuncies a Nínive que su maldad ha llegado hasta mi presencia y que se arrepientan. Si no, los voy a destruir. Amén. Pero Jonás, por temas culturales de que el pueblo de Nínive odiaba al pueblo de Israel, además de que eran muy violentos, castigos crueles contra las personas que no eran de su agrado, él se rehusó a seguir ese llamado. Y podemos darnos cuenta cómo este hombre, una vez que se rehusó a seguir este llamado, ¿sabe qué pasó? Pues que dijo, pues Señor, tú me dices que vaya a Nínive, pues yo me voy a otra parte, a Tarsis, que está mucho más lejos y al lado contrario de donde tú me estás mandándome, rechazando ese llamado. Y podemos darnos cuenta, mis hermanos y amigos, cómo pues nadie podemos escondernos de la presencia de Dios, amén. ¿O hay alguien aquí que lo haya conseguido? Nadie. Dice el Salmo 137, pues ¿a dónde huiré de tu presencia? Le decía el salmista, si subiera hasta los cielos, ahí estás tú, y si al Seol yo descendiera, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, dice, o habitar en la mar, aún ahí me guiará tu mano y tú me sostendrás. Eso es, mi hermano, porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes, amén. Eso es lo que significa la palabra omnipresencia y es algo que Jonás aprendió a la mala en esta ocasión. Y podemos darnos cuenta cómo los marineros se preguntaban, oye, pues, ¿qué está pasando? Hagamos algo porque esta nave se va a partir en dos y vamos a fallecer todos. Y podemos darnos cuenta cómo al final de ese capítulo 1 que estuvimos analizando la predicación pasada, Jonás reconoció su error y confesó ese error ante las personas que estaban con él. Dijo, ¿saben qué? Yo soy israelita, yo soy hebreo, temo a Dios y pues estoy desobedeciendo su llamado. Por eso está sucediendo esto.
Y aún en la misericordia de los hombres que fueron movidos a misericordia, yo pudiera entenderlo de parte de Dios, quisieron como que restablecer la nave un poco y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a ver si nos podemos salvar. Terminó esto en que la única solución para que pudiera calmarse esa tormenta fue que echaran a Jonás al mar. Amén, mis hermanos y amigos. Y ahí concluimos la enseñanza pasada. Y todos hicimos una oración al Señor y le dijimos, Señor, queremos obedecer tu llamado, queremos hacer tu voluntad, queremos retomar el propósito que tú has puesto para nuestra vida, cumplir el propósito que tú has puesto en ella. Y es hermoso, amén, cuando nos esforzamos por intentar cumplir ese propósito, porque la palabra del Señor dice que todos tenemos un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Pero el día de hoy, mis hermanos y amigos, quiero compartirles una acción y un paso fundamental para poder alcanzar la victoria y que nuestra vida sea restaurada. Pero ojo, no solamente que nuestra vida sea restaurada, sino que podamos retomar el propósito original que tenía nuestra vida. Y tú dirás, hermano, ¿y cómo me está diciendo eso? ¿Qué me quiere decir? Si recordamos el propósito o el llamado que Dios había hecho a Jonás era ir a predicar a Nínive. Amén. Hasta ahí estamos bien todos. Entonces, Jonás, cuando se arrepintió y cuando confesó a Dios las circunstancias que ahorita estábamos leyendo en el capítulo 2, Dios, en su infinita misericordia, lo restauró, lo llevó a tierra firme, y ahí fue cuando Jonás fue restaurado, pero sobre todo fue llevado para cumplir su propósito original. Y ahorita vamos a analizar eso, no se me preocupe si aún quedan ciertas dudas en ese término. Y la enseñanza del día de hoy, mis hermanos y amigos, lleva por nombre arrepentimiento y misericordia. Amén. La oración profunda de Jonás. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué puso dos términos en un título de una enseñanza? Porque si nos ponemos a meditar y nos podemos analizar un sinfín de historias y relatos bíblicos donde la mano del Señor se mueve, nos podemos dar cuenta que es necesario que suceda primeramente una de estas dos cosas para que pueda suceder la otra. Y usted dirá, hermano, me confundió más. Amén. Estamos hablando de arrepentimiento y de misericordia. Para poder tocar el corazón de Dios y para poder ser acreedores a la misericordia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos y amigos, es necesario que practiquemos el arrepentimiento. Y usted dirá, hermano, ¿pero qué es el arrepentimiento? Pues es un cambio de mentalidad. Es que si hemos confesado al Señor nuestras faltas y nos arrepentimos verdaderamente, como nuestra mente se renueva en Cristo Jesús, no vamos a esforzarnos por no volver a fallar y flaquear de la misma manera en como le hemos fallado. Pero es fundamental que usted y yo el día de hoy nos vayamos con esa creencia y con esa seguridad, como dice su palabra, de que para poder ser acreedores a la misericordia y a la gracia de Dios, nos arrepintamos verdaderamente. Y usted dirá, hermano, pero es que yo no estoy pecando. Amén. Pero la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. ¿Cuántos hemos leído ese pasaje o lo hemos meditado? Entonces, de una u otra manera, habitando en un cuerpo carnal, nuestra vida nos lleva a fallar a Dios. Pero ahí es donde está la diferencia, y que este capítulo 2 de Jonás nos lleva a reconocer y a entender cuál es el punto crucial para darle una vuelta de página a nuestra vida y que podamos apegarnos a la voluntad de Dios, mis hermanos. El día de hoy nos sumergiremos en este capítulo 2 que hemos estado leyendo, y sobre todo porque encontramos una poderosa lección, mis hermanos. Y no porque veamos, es que es poderosa porque el pez que se comió a Jonás era un pez enorme. No, créanme que eso es lo de menos. Sino que es una poderosa lección, porque en este pasaje del capítulo 2 de Jonás podemos ver una muestra, mis hermanos, de lo que es un arrepentimiento genuino. Amén. Arrepentimiento genuino. Y usted, hermano, ¿y qué es eso? ¿Le ha pasado o ha visto alguna vez alguna película, alguna serie donde dicen, oye, me arrepiento, ya no lo voy a volver a hacer? Y a la primera oportunidad, ¿qué cree?
lo vuelve a hacer. Amén. ¿Y usted por qué cree que sucede eso? Porque pues en realidad eso no fue un arrepentimiento genuino. A lo mejor le dio un cargo de conciencia, pero en realidad no se arrepintió genuinamente. Y espero que al finalizar esta hermosa enseñanza, usted y yo podamos aplicar y vivir con nuestro Señor Jesucristo lo que es un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted y yo experimentamos un arrepentimiento genuino, nos vamos a poder ser acreedores a la inagotable misericordia de Dios y también vamos a poder encontrar esperanza y salvación en la presencia amorosa de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente eso, mi hermano, sino que vamos a poder encontrar misericordia, esperanza y salvación, aún en las circunstancias más difíciles. Y usted va a decir, ¿cómo, hermano? ¿A poco en circunstancias difíciles puedo encontrar misericordia? Pues tan solo meditemos en qué situación estaba Jonás, mis hermanos y amigos. Él estaba en lo más profundo de la mar, como dice ese corito de nuestros pecados, que el Señor los echó a la más profunda mar. Pero ahí estaba Jonás. Y se encontraba dentro del estómago de este pez, y todo por desobedecer el llamado de Dios. Amén. Y aquí en esta enseñanza yo quiero compartir contigo 3 puntos que hicieron parte del proceso para que Jonás pudiera volver a su diseño original, a su propósito original, a cumplir con ese llamado y que su vida fuera restaurada en Cristo Jesús. Porque yo no sé tú, pero lo que yo deseo y lo que más anhelo en mi corazón es que mi vida se encuentre restaurada y bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos queremos eso, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces estamos bien, continuamos. Y en primer lugar, mis hermanos, el punto que quiero compartir con ustedes es la desesperación de Jonás en las profundidades. Y está de más contarte el resumen del capítulo 1 porque ya lo hicimos, amén. Jonás fue tragado por el pez, él se encontraba en las profundidades del mar, en el vientre del pez, pero allí, en su angustia más profunda, ¿sabes qué hizo Jonás? Clamó a Dios. Y aquí encontramos un ejemplo fundamental, mi hermano, porque lo hemos hablado de diferentes maneras, se predica con este tema, pero a lo mejor siempre lo vemos teóricamente, pero es muy difícil que lo apliquemos en nuestra vida diaria de forma práctica. Y te digo esto porque casi siempre que nosotros como seres humanos nos vemos en una circunstancia adversa o en una situación difícil, lo último que hacemos, tristemente, es clamar a Dios. Buscamos solucionar las cosas por nuestros propios esfuerzos, buscamos acercarnos con alguien que nos pueda apoyar a solventar el tema en nuestra creencia humana, sin darnos cuenta, como lo hemos comentado anteriormente, que la respuesta y la solución está al alcance de nuestras manos y se llama Jesucristo. Yo no sé tú, pero yo he sido testigo del poder de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque me he encontrado en diferentes circunstancias, aún en mi niñez, que me encontraba en lugares lejanos donde no había doctores, a lo mejor a cierta hora de la madrugada, ardiendo en fiebre, a lo mejor delirando un poco ya por la temperatura. Pero gracias a Dios tenía a mi madre y ella tenía claro que la primera cosa que debe de ser uno al encontrarse en una situación difícil es clamar a Dios. Y recuerdo aún esa noche como si fuera ayer, cómo ella puso sus manos en mi cuerpo, en mi pecho, y sentí como algo fresco empezó a recorrer todo mi cuerpo. Y en ese momento, mis hermanos y amigos, esa fiebre me abandonó por completo. Y usted dirá, hermano, ¿pero por qué la hermana no lo agarró y se fue corriendo en un carro al pueblo más cercano para que lo viera un doctor? Lo pudo haber hecho. Pero usted y yo como cristianos, y ojo, no me malentienda, acudir y recibir atención médica es correcto. Pero algo que debemos de tener claros como hijos de Dios es que nuestra primera opción y nuestro primer camino a recurrir siempre debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y podemos darnos cuenta, mis hermanos, que Jonás cometió muchos errores. Jonás intentó desobedecer el llamado, intentó ir a una ciudad contraria donde Dios lo había mandado, pero al encontrarse en el fondo, ya no pudo haber tocado literalmente mayor fondo porque estaba en la profunda mar dentro del estómago del pez. Este hombre dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de hacer lo que conozco y de hacerlo bien. Soy un israelita, soy un hebreo, sé que Dios es grande. Pues voy a clamar a Dios. Y podemos ver en el capítulo 2, del versículo 2 al 3, que nos dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el vientre del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y aquí yo te hago una observación y te pregunto, mi hermano, ¿ves en esta expresión de Jonás alguna queja hacia Dios? ¿Ves en este pasaje que te comparto algún reclamo de Jonás porque Dios lo tenía en esa situación? No, ¿verdad? Y si no lo vemos, mis hermanos, es porque Jonás reconoció y fue sabio de que sus propias acciones lo tenían en esa situación. Y yo sé que mi hermana Xochitl va a decir que sí, porque imagínense ustedes un escenario ideal donde Jonás hubiera aceptado el llamado y hubiera ido a predicar a Nínive. Nos ahorramos 2 capítulos, amén, y Jonás hubiera tenido nada más 2 capítulos. Y Jonás se dio cuenta más tarde que temprano que era necesario que él se tomara de las manos de Dios y que clamara a él y que reconociera sus faltas. Y soy enfático en este punto, mis hermanos y amigos, sobre la desesperación de Jonás en las profundidades, pero más que nada sobre el clamor sincero que tuvo a Dios en esas circunstancias. Porque muchas veces nuestras propias decisiones nos llevan a lugares de desesperación y de sufrimiento. Y muchas veces nuestras vidas toman caminos difíciles o toman caminos de muerte porque nosotros mismos elegimos esos caminos, hermano. Porque no somos capaces de salir de nuestra zona de confort y de tomar acción en nuestra vida y en las vidas de los que Dios ha puesto en nuestras manos para poder enderezar nuestro camino y caminar conforme al propósito de Dios. ¿Qué le costaba a Jonás obedecer su llamado? ¿Qué le costaba a Jonás cumplir con el propósito que Dios le había dado, ir a predicar a Nínive? Pero él se dio cuenta en ese momento que esa situación de estar en el mar dentro de ese pez era consecuencia de su desobediencia. Y tú y yo muchas veces, mis hermanos, podemos sentirnos como Jonás, atrapados en lo profundo de nuestros errores. ¿O hay alguno aquí que nunca haya tocado fondo? Amén. No levante la mano, solo medítelo. Pero si no lo ha hecho, créame que vamos a pedir a Dios que si es necesario que toque fondo para que se arrepienta como Jonás lo hizo y busque la presencia del Señor y clame, lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos encontramos en las situaciones más difíciles y cuando vemos que ya no hay salidas bajo nuestras propias habilidades, es cuando clamamos a Dios. Es cuando decimos, Señor, ¿sabes qué? Ya busqué por todas partes, pero pues ahora sí te voy a dar la oportunidad a ti para que tú me ayudes porque no puedo con más. Entonces, mis hermanos, nos podemos sentir atrapados en nuestros errores, en esa profundidad, mas sin embargo, en medio de las circunstancias o de esas circunstancias desesperadas, déjame te comparto una buena nueva. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones sinceras, pero no solamente escucharnos, mis hermanos y amigos, sino también a extendernos su mano de salvación. Y qué glorioso es saber que la palabra del Señor dice que 7 veces caerá el justo, pero Jehová lo levantará. Porque tú y yo podemos fallar, tú y yo podemos cometer errores, pero podemos tener la confianza de que si nos arrepentimos genuinamente y clamamos a Dios, Él va a escuchar nuestras oraciones. Amén. Y si agarramos el texto que nuestro pastor se aprendió por primera vez, dice, clama a mí y yo te responderé.
Entonces sabemos que en el otro punto de esa comunicación tenemos un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos. Y no solamente escucharnos, amén, sino a ayudarnos, a extender su mano para sacarnos de la situación en donde estamos. Y eso es motivo de alegría y de gozo, mis hermanos. Los noto muy tristes, como si les estuviera contando que no se va a salvar nadie, amén. Es motivo de gozo saber de que Dios, en Él tenemos la esperanza para poder salir de nuestros problemas. Y eso es a través del arrepentimiento genuino, como lo comentamos en este primer punto, y de clamar a Dios. Es muy importante, mis hermanos y amigos, que no han aceptado aún a Cristo Jesús, que después de un arrepentimiento busquemos hablar con Dios. Busquemos clamarle a Él. Porque usted va a decir, hermano, pero es que Dios sabe que lo necesito y que sin Él no soy nada. Sí, pero al Señor Jesús le gusta que usted y yo le hagamos saber que lo necesitamos. Que sepa Él y que pueda escuchar tu voz y mi voz diciéndole, Señor, necesito más de ti, Señor. Sé que sin ti no soy nada, Señor. Que necesito para poder salir adelante. ¿O a cuántos no les gusta que les muestren cariño visiblemente o audiblemente? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas. Creo que a todos, amén. Así nuestro Señor Jesús, mis hermanos y amigos, a Él le agrada cuando tú y yo clamamos a Él. Cuando tú y yo lo buscamos en oración. Cuando tú y yo le demostramos que en realidad no tenemos otra alternativa, pero que en ese momento estamos reconociendo que Él es nuestra única salida. Así que en esta hora, yo quiero que tú y yo entendamos en primer lugar que no importa la circunstancia en la que nos encontremos, tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso que está dispuesto a escucharnos y no solo a escucharnos, sino a extendernos su mano. Amén. Imagínate qué triste hubiera sido. Jonás clamó a Jehová, pero pues Dios no lo oyó y se quedó ahí en el pésame. Pero podemos ver cómo el Señor extendió su misericordia y escuchó a Jonás. Pero no porque Jonás se lo pidió normalmente, sino como te digo, porque él clamó de todo corazón. Y sobre todo se arrepintió del error que había cometido. Y en segundo lugar, mis hermanos, una vez que estamos desesperados y que clamamos a Dios, es necesario, como te digo, que hagamos una oración de arrepentimiento, pero también es necesario que veamos la oración de arrepentimiento y la gratitud de Jonás, aleluya. En medio de su desesperación, que creo que si Jonás era claustrofóbico, pues sentía que se iba a morir, amén. Imagínate estar encerrado en un pez y a una profundidad tan grande. Pero en medio de esa desesperación, Jonás eleva una oración profunda y sincera a Dios. Y eso lo podemos ver en Jonás 2, versículos 7 al 9, que dice de la siguiente manera: cuando desfallecía en mi alma, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te sacrificaré y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Y fíjate qué hermoso, mi hermano, porque si meditamos en el versículo 9 dice, y cumpliré lo que prometí. ¿Sabes qué, Señor? Pues ya supe cuál fue el error. ¿Sabes qué? Ya sé por qué me está pasando todo esto, pero si tú me respondes, si tú me ayudas y me liberas de esta situación, voy a cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida. Y creo que esto ya se lo he comentado, pero va con el tema, mi hermano. Muchas veces como cristianos, las personas que están en el mundo nos pueden ver y pueden decir, oye, pero ¿por qué está tan servicial? ¿Por qué tiene alegría en su corazón? ¿Por qué busca hacer la voluntad de Dios? Si ve todos los problemas por los que está pasando. Si ve a lo mejor su economía no es la mejor. Si ve a lo mejor lo tratan mal, le hablan mal y él siempre está con una sonrisa o ella siempre está con la mejor actitud. Y las personas del mundo no lo entienden. De hecho, hay muchas alabanzas que dicen, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás contento? No comprendo por qué están alegres. Pero la explicación, mi hermano, y el motivo que debe hacer que tu vida y la mía se comporten como estos ejemplos que te estoy dando, es la gratitud hacia Dios. Es el agradecimiento
hacia esa gracia que el Señor Jesús nos dio cuando vino y murió en la cruz del Calvario. Y muchas veces, por tantos quehaceres, por tantas necesidades, por tantos problemas, nos olvidamos de ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y usted va a decir, ay, hermano Aarón, otra vez va a decir que Cristo murió por nosotros. Ya sabemos. Sí, hermano, pero créame que es algo que debemos de vivir cada día de nuestras vidas, agradecidos por ese hermoso acto de amor. ¿Sabe por qué? Porque ese acto es la esencia de la gracia. Si no hubiera sucedido eso, mi hermano, ni usted ni yo ahorita estuviera sentido que estuviéramos aquí sentados meditando en la palabra del Señor, porque no fuéramos salvos. Romanos es claro, dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado también podemos ver que es muerte. Pero usted y yo hoy podemos estar contentos y gozosos porque por fe y por la gracia que el Señor Jesús tuvo con nosotros, podemos ser salvos, aleluya. Y eso es motivo de gozo, amén. Si es motivo de gozo, ahorita nos ponemos a llorar todos. Gloria a Dios, claro que es motivo de gozo. Y podemos ver, mis hermanos, en este momento de gratitud de Jonás cuando ya reconoció y le dice, Señor, ¿sabes qué? Voy a cumplir con lo que prometí. Esta oración de Jonás nos enseña que el arrepentimiento verdadero, escúchelo bien, un arrepentimiento verdadero implica reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Usted ha escuchado gente que dice, no, pues es que yo soy bien bueno. La verdad, Dios no batalla para perdonarme a mí porque mira, no tomo, no fumo, no fornico, ni cometo adulterio. Dice, yo me puedo ir al cielo ahorita mismo. Pero algo que usted y yo tenemos que hacer, y algunos se ríen, ¿no? Porque si hay muchas personas que dicen eso, no fumo, no tomo, hermano, y no me drogo. Gloria a Dios. Ahorita si Cristo viene, me llevo hasta el carro para el cielo. Pero es necesario, mis hermanos, que reconozcamos verdaderamente que no importa las circunstancias, todos, absolutamente todos, necesitamos de la gracia del Señor Jesucristo. Aún Jonás, que era hebreo y que era del pueblo de Israel que Jehová había prometido que iba a bendecir, él sabía que necesitaba la gracia de Dios, que solamente su misericordia podía sacarlo de esa circunstancia donde él estaba. Y no solamente eso, sino que el arrepentimiento verdadero implica un corazón contrito y la confianza en la misericordia de Dios para nuestra salvación. Y usted dirá, hermano, ¿pero por qué me dice eso? Se lo comento, mi hermano y amigo, porque no importa cuán lejos nos hayamos alejado de la voluntad de Dios, su amor y su misericordia siempre están disponibles para aquellos que vuelven sinceramente a Él. ¿Y usted por qué cree eso? No es casualidad que el Señor haya narrado la parábola del hijo pródigo. Siempre y cuando usted y yo reconozcamos nuestro error y busquemos hacer la voluntad de Dios y acercarnos nuevamente a Él, Él siempre va a estar como ese Padre amoroso que está listo para darnos una segunda oportunidad. Y yo no sé a la verdad si alguien aquí se encuentra en una situación donde siente, no, Señor, pues ya siento que te he fallado mucho, siento que ya no vale la pena echarle ganas. Mejor me voy a quedar así, porque ya no merezco. No lo haga, hermano. No lo haga, amigo. El peor error que podemos cometer es volver atrás. El peor error que podemos cometer es pensar que Dios ya no quiere nada con nosotros. Por eso yo siempre te animo y te invito a que busques siempre reconciliarte con Dios. A que busques siempre acercarte a Él y confesar, clamar hacia Él, porque Él en su infinita misericordia, como lo leíamos ahorita, está dispuesto a perdonarse. El Señor, más que juzgar a Jonás, escuchó su oración y dijo, ¿sabes qué? Pues mi niño Jonasito ya entendió. Entonces ahora sí, pues ni modo, ahí te vas a comer otra cosa, le dijo el pez, pero ve y vomita, Jonás, porque ya entendió el propósito por el cual yo lo tenía en esa situación. Y vamos a leer, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor, amén. Vamos a meditar lo que dice la palabra del Señor en Salmos. Si lo quieres buscar conmigo, Salmos 103, versículo 8 al 12. Amén. Salmos 103, versículo 8
al 12. Y dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿De qué? De los que le temen. Y aquí está la clave, mis hermanos. Tú y yo podemos entrar con confianza ante el trono de la gracia, sabiendo que el Señor nos va a perdonar, pero si tú y yo mostramos ese arrepentimiento genuino, si tú y yo clamamos a Él y sobre todo mostramos el temor hacia Él. Y como se nos ha enseñado en otras ocasiones, temor no es tener miedo, porque miedo es algo que alguien no tiene porque se esfuerza en hacerlo. Pero el Señor Jesús nos invita a que le temamos a Dios. Y eso, el temor, es más que nada sentir respeto por lo que Él es. Es saber que Él es un Dios grande y poderoso, justo, y que va a ser un juez justo también. Y por tal motivo buscamos obedecerle y hacer su voluntad. Eso es temer a Dios. ¿Y de qué manera tú y yo demostramos que tememos a Dios? Pues guardando su palabra. Amén. ¿Qué pasa cuando en la casa los papás ponen unas reglas? Si los hijos lo aman, pues lo van a obedecer, ¿no? A veces cuesta trabajo, pero terminan apegándose a esas reglas. Así tú y yo, como hijos del Padre Celestial, debemos de buscar apegarnos a su palabra. Él ha dejado claro el camino, mis hermanos y amigos, que debemos de seguir para poder alcanzar la salvación. Solamente nos resta, así como los instructivos, seguir los pasos y cumplir con cada una de las cosas que Él nos ha dejado plasmadas en este hermoso libro que es la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Ya vamos a terminar, amén. No se me duerma. Hemos hablado que en primer lugar la desesperación nos lleva a clamar. Y posterior, viendo el ejemplo de Jonás que él clamó, esto se convirtió en una oración de arrepentimiento y posterior de gratitud hacia Dios. Pero en tercer lugar, mis hermanos, algo que tú y yo quiero que veamos en esta hora es la respuesta de Dios. Y tú dirás, hermano, pero ¿de qué manera respondió Dios? Sencillo. La respuesta de Dios en este pasaje de Jonás capítulo 2 se lleva a cabo a través de la salvación y la restauración en la vida de Jonás. Aleluya. Y fíjate, después de escuchar la oración de Jonás, Dios actúa poderosamente, y eso lo podemos ver en Jonás 2:10, donde dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Y tú dirás, hermano, wow, imagínense el gran pez ese enorme saliendo a la tierra seca y vomitando a Jonás, ¿no? Yo no sé cuántos hemos visto algún video o alguna película de eso, pero me acuerdo que de niño me impactaba mucho ver ese dibujito, ¿no? Donde salía el Jonás así vomitado por el pez. Pero podemos ver, mis hermanos, cómo la palabra del Señor es fiel y se cumple. Podemos ver que posterior, como acción o como acto seguido del arrepentimiento y la oración de Jonás, podemos ver cómo la respuesta de Dios es inmediata. Yo me imagino a Jonás acabando de clamar y decirle: Señor, perdóname, Padre, la verdad me equivoqué, pero que se haga tu voluntad. Y me imagino, para sorpresa de él, cómo empezó a sentir como que el pez iba nadando para arriba y dijo: ¿qué está pasando? Y cuando menos pensó, esto te lo estoy diciendo yo en base a cómo lo imagino, amén. Ese hombre viendo cómo después de tantos días en oscuridad, poder ver la luz del sol cuando este pez lo escupió, amén, mis hermanos. Pero fíjate, algo a resaltar importante aquí, mis hermanos, no es solamente que Dios cumple su promesa, sino que Dios no solamente salvó a Jonás físicamente de la muerte, porque si hubiera seguido en ese pez, su destino era morir, sino que aunado a que lo salvó de la muerte, además de eso, Dios le permitió a Jonás, aleluya, que restaurara su propósito original. Y como hablábamos en un inicio, el propósito original de Jonás era predicar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 40, amén.
Salmo 40, versículo 1 y 3 al 13, dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán a Jehová. Y si usted recuerda un punto que vimos la enseñanza pasada, vimos cómo la consecuencia, la desobediencia de Jonás, afectó a los que estaban con él en la embarcación. Pero así como también la desobediencia trae maldición para los que nos rodean, mis hermanos, la obediencia y el arrepentimiento genuino y el clamar a Dios también trae bendición a los que nos rodean. Y usted, hermano, ¿pero de qué manera? Porque así como dice este salmo, que a través de que muchos escucharán esto y creerán en Dios, yo me imagino que muchos, a través de la historia de Jonás y de ver cómo él se arrepintió y Dios lo restauró, han creído y han confiado en las promesas de Dios. Y ese es el fin de esto. Eso es el propósito, que tú y yo podamos testificar y glorificar las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros, y que esos testimonios vivos permitan que las personas que están sin Cristo puedan venir al camino de Dios. Pero imagine usted que yo paso aquí enfrente y no, hermano, pues ya no puedo, está muy difícil aquí el caminar con Dios. Yo digo que mejor me voy a ir de cadenero a un antro ahí en el centro. Imagine usted, las personas que me escuchen pues van a querer hacer todo menos venir al camino de Dios. Pero en cambio si yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Dios ha transformado mi vida, y aunque no le digo que no tengo problemas, y aunque no le digo que hay a veces adversidades, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y van a decir los demás, fíjate, este hermano, gloria a Dios, yo quiero lo de él, porque velo, viene todo despeinado, a lo mejor ya la camisa está rotita, pero está bien contento. Y es porque ellos van a darse cuenta y van a poder ser convertidos a Cristo a través del testimonio que yo estoy dando hacia ellos, mis hermanos. Entonces es importante que tú y yo testifiquemos las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y aquí podemos ver que una vez que Jonás fue sacado de la boca de ese pez y que fue restaurado a su propósito original, este hombre lo primero que hizo fue, ¿qué crees? Regresarse a Tarsis, hermano. No. Ahora sí dijo, no vaya a ser que vuelva a salir el pez y me vuelva a comer. Vámonos a Nínive a predicar, aleluya. Y esta experiencia, mis hermanos, de Jonás nos recuerda que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado o fracaso. No hay nada que se pueda comparar con la gracia de Dios. Como dice la palabra del Señor, Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y por eso tú y yo podemos declarar esto que estamos comentando. Y aunque muchas veces nos alejemos de su voluntad, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Pero ojo, hermano y amigo, cuando nos arrepentimos sinceramente. Y no solamente eso, su deseo, lo que más desea nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, es que tú y yo vivamos en comunión con Él, y sobre todo que cumplamos el propósito para el cual Él nos ha creado. ¿Y tú sabes cuál es el principal propósito por el cual tú y yo hemos sido creados, hermanos? ¿Cuál crees que es? Amén. Fuimos creados, amén, el hermano hizo la tarea, fuimos creados para adorar a Dios. Y como nos dice nuestro pastor, adorar a Dios es un conjunto de muchas cosas. No solamente es cantar, no solamente es decir un canto o hacer una oración, es vivir en santidad para Él, es clamar a Él, es construir una relación continua con Él. Y es así como tú y yo, nuestra vida puede ser de olor fragante a Dios y que Él se complazca en eso, mis hermanos. Así que yo te invito en esta hora a que tú y yo nos arrepintamos sinceramente y que nos acerquemos a Él, porque el propósito de Él es bendecirnos, es ayudarnos. Pero si tú y yo cumplimos con nuestro propósito, cumplimos con el propósito original que Él puso en nuestras vidas. Y como conclusión, diga por fin. Amén. Este capítulo 2, mis hermanos, de Jonás, nos ofrece una poderosa lección sobre estos dos puntos que hemos comentado, sobre el arrepentimiento y sobre la misericordia de Dios.
Pero no solamente eso. Este capítulo 2 de Jonás nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, aunque estemos en la boca de un pez en lo más profundo y sintamos que no tenemos salida, Dios está dispuesto a restaurarnos y podemos encontrarnos usted y yo con esperanza y salvación en la presencia amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a invitar a que leamos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, amén. Y es un texto que nos duele mucho a muchos, amén. Valga la redundancia. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, aleluya. Y hay otro texto muy hermoso que dice que de lo que de gracia recibimos, lo demos de gracia. Recordemos, mis hermanos, que no hay nadie que sea digno de la misericordia de Dios. Si usted y yo hemos alcanzado algo, si usted y yo hemos logrado algo, si usted y yo tenemos alguna estabilidad en este mundo, es por la misericordia y por la gracia de Él. Así que seamos agradecidos, estemos contentos y tengamos ese contentamiento con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y sobre todo, mis hermanos y amigos, que esta historia nos inspire a acercarnos a Dios con sinceridad. Y no solamente con sinceridad, sino con el arrepentimiento que hemos mencionado, confiando en su gracia. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Pues para transformar nuestras vidas y que seamos restaurados a nuestro propósito eterno. Y yo te invito a que en esta noche tu oración y la mía sea que como Jonás experimentemos plenamente, mis hermanos, la redención y vivamos en obediencia a la voluntad de Dios. Y yo sé que aquí no habemos perfectos, amén. Así que yo te quiero invitar en esta hora que tú te pongas de pie. Y si al igual que Jonás, amén, yo no sé qué pez sea en el que estés ahorita tú sumergido, amén. ¿Qué pez es el que te tenga en lo más profundo y que sientas que no hay salida? Pero déjame decirte que si no quieres morir en ese pez, mi hermano, si no quieres quedarte en ese pez, es necesario que clames a Dios. Es necesario que te arrepientas genuinamente y que clames a Él. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que si clamamos a Dios, Él nos va a responder. Así que te invito en esta hora y te hago una invitación, amén, no como la verbena que ya es algo genérico, que si quieres pasa, y si no también, sino que verdaderamente si tú en esta noche quieres hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, este pez me tiene atrapado, esta situación me tiene hasta el cuello, estoy tocando fondo y sé que no es tu culpa, sino que es por causa de mi desobediencia. Pero yo en esta hora, igual que Jonás, vengo a clamar a ti para que me ayudes. Porque sé que eres el único que me puede sacar de esta situación y que me puede restaurar a mi propósito original. Aleluya.